nada, bienvenidos a esta tercera celebración y también a la que transmitimos a todas las personas que nos ven por ahí por la web. Saludos desde Madrid, desde Nueva Vida. Son las 1:42 y vamos a dedicar unos pocos minutos para hablar del segundo mensaje de la serie Padre Nuestro. ¡Qué bonito! Yo me lo disfruté el domingo pasado. Compartiendo con ustedes, me disfruté el Padre Nuestro que comienza así: Padre Nuestro que estás en el cielo. Qué bonito pensar en identidad y pensar en filiación, en lo que somos y con quién estamos. Eso garantiza un banderazo de salida exitoso, por cierto, porque cuando nosotros sabemos quiénes somos y con quién caminamos, tenemos bastante recorrido ya hecho. Definitivamente, el saber que tenemos un Padre y el saber que somos una familia, cuando dice nuestro, nos incluye dentro de una oración ya certera, ya efectiva, afinada, determinante. La mayoría de las personas en nuestro mundo no sabe quiénes son y por lo tanto, evidentemente, no saben a dónde van. Si no hay una definición clara, concisa, precisa de lo que yo soy, no tengo ningún destino y menos con quién voy acompañado. Por eso muchas veces la abuela y mi madre me dijeron, dime con quién andas y te diré quién eres. Es que el que sabe quién es se junta con quienes son afín de él. De manera que esto es tan importante, y fíjense que es la base del banderazo de salida de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Es del todo profundo, contundente, y con ese arranque no tiene ni un solo desperdicio lo demás, porque sigue profundizándose. De manera que vamos a ir al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 6, y allí vamos a buscar en nuestro versículo bíblico que corresponde a ese inicio, que es el versículo 9, y dice así, está en la pantalla para que usted lo pueda leer más grande. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Qué bonito! ¿Saben? El Padre Nuestro es la respuesta a una petición que los discípulos de Jesús le hicieron diciendo, enséñanos a orar. Habían visto grandes milagros, habían visto la capacidad y el poder de Cristo para moverse en medio de las masas, para hacer cosas asombrosas con la naturaleza y todo lo que representaba, para sujetar a los demonios y espíritus malvados que se habían apoderado de personas. Pero los discípulos no pidieron ni tuvieron en ese momento interés en poder tener toda esa capacidad, ese poder, esa fuerza o tal vez esa sabiduría, sino que dijeron, enséñanos a orar. ¡Qué noble! ¡Qué noble! Una de las peticiones más importantes que los discípulos hicieron, desde luego, enséñanos a orar. ¿Saldrá de nuestro interior ese deseo todavía? ¿Todavía seremos capaces de que si Dios nos dice, pídeme algo, seremos capaces de que aflore en nuestra realidad, en nuestra vida, enséñame a orar? ¡Wow! Eso debería ser un reto, un desafío, porque ¿sabe qué? Lo que uno quiere es probable que eso sea. Te lo repito, es posible que en tus deseos más profundos esté tu vida, imbuida ahí, metida profundamente. ¿Cuánto quieres eso? Puede que moviste tus razones de vida, moviste tus motivaciones hacia otros derroteros. Pero en este caso, la realidad es que los discípulos en este momento estaban afinados, estaban acertados y dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¡Qué bonito!
Qué bonito, qué noble, repito. No obstante, cuando hablamos acerca de esto, Jesús comienza a decirle, cuando oréis, oraréis así. Y ahí está nuestro versículo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y de allí dice, lo que nos ocupa esta mañana es santificado sea tu nombre. Básicamente dos palabras que tienen mucho que ver, un término de profundidad, sin duda, digna de analizar. Y es que santificado sea tu nombre. No está diciendo que nosotros queremos que Dios sea santo, porque ya lo es. No estamos intentando explicar o pedir que la majestad de Dios se santifique más todavía, porque los arcángeles, los querubines, los serafines dicen santo, santo, santo. Santo en el cielo, santo en la tierra, santo debajo de la tierra. Santo, santo, santo equivale a la santidad plena, completa, absoluta. Y santificar a Dios no está diciendo en este caso que lo hagamos santo. Más bien tenemos que entender que no es que signifique santificar a Dios, sino conocer su santidad, honrarlo por lo que Él es y porque está por encima de toda criatura. Santificar a Dios en este caso es una petición que su nombre sea exaltado, levantado, glorificado. Santificar a Dios implica que es la primera petición que Jesús hace en su oración para que Él sea santo, pero que sea santo en mí. Que sea santo en mí. ¿Saben, queridos hermanos? Esto es verdaderamente apasionante. Es una oración que revela la admiración por la grandeza de Dios, y así comienza la oración, no pidiendo para sí, no reclamando alguna cosa, no comienza, queridos hermanos, pidiendo la demostración de alguna de sus maravillas. Más bien comienza de parte nuestra levantando lo que Él es, adorándole, honrándole, glorificándole. Comienza dándole a Él la grandeza y el honor. Comienza desde donde se debe, reconociendo su paternidad y su poder inagotable. Cuando hablamos acerca de esto, hermano, se habla acerca de su nombre dentro de la santidad. Pero el nombre de Dios Padre fue revelado a través de Cristo, su Hijo. Comienza con ser santo, con santificar tu nombre, para que Dios sea glorificado en mi vida, en mi vida. No, repito ya por varias veces, no para hacerle santo a Él. Y esto es bastante interesante, porque cuando vemos a un Dios santo que creó una creación y un hombre santo que se desvió, perdió la gloria, perdió la esencia, perdió todo cuanto Dios había puesto en él, y ahora se requiere que se vuelva a recrear una vida espiritual de santidad, una vida consona con lo que fue en el principio, apropiada delante de Dios. Y entonces la oración comienza básicamente diciendo: Señor, que tú seas santo en todo cuanto existe, en todo cuanto hay, incluido yo. Así que santificado es una petición, no es otra cosa que nuestra vida está condicionada a lo más profundo de nuestra relación con Dios. Es una necesidad absoluta que estemos en Él, en pureza, en apartarnos exclusivamente para Él y vivir de esa manera. Santificado en este caso implica un reclamo de vivir una vida que agrade a Dios. Y mi pregunta es, ¿lo estamos viviendo? ¿Agradamos a Dios en nuestro diario vivir? En nuestro paso, nuestro paso de caminar diario, ¿agradamos a Dios? ¿Le honramos?
le servimos. ¿Saben? Cuando la Biblia comienza a hablarnos del primer hombre, lo encontramos escondido porque no hizo las cosas como debía. Allá estaba Adán y Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Qué pasa? Y es que había perdido la santidad, había perdido la pureza. Todo cuanto Dios le había legado, ahora de repente se había roto. Pero no solamente eso. También encontramos ahí a Moisés, escuchando la voz de Dios que dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios se le revela para salvar a su pueblo y Moisés tiene las sandalias sucias. Todo un símbolo de pecado. Pero no solo eso, se repite en varias oportunidades, como el profeta Isaías, cuando ve la majestad, la gloria de Dios, cuando ve los ángeles y la grandeza de Dios, dice: ay de mí, que soy hombre muerto. La manifestación de su gloria, que equivale a su santidad, choca con la mancha del pecado del ser humano. Choca completamente con todo ese desgaste espiritual, incapacidad para acercarnos a Dios, obstrucción de su propósito y voluntad. Choca nuestra vida y por eso cuando Jesús enseña a sus discípulos, les dice que la santidad de Dios esté en ustedes. Pidan por eso, pidan porque Dios sea santificado en ustedes. Que la pureza de Dios venga y que Él vaya trabajando su interior. Y saben qué bueno empezar una relación con Dios diciendo: te necesito mucho, necesito que me limpies, que me santifiques, que me apartes para ti, que mi vida te agrade y se acerque a tu presencia de tal manera que yo pueda, Señor, entrar en tu ámbito y tocar tu corazón. Por ahí empieza. No pidiendo otra cosa, sino lo que a Él y solo a Él de verdad le agrada, es que estemos delante de Él de una manera limpia, óptima, apropiada, ideal para una relación con el que es el autor de todo bien, de toda grandeza, de toda pureza y majestad, a un Dios santo, puro, limpio, poderoso, grandioso. ¿Cómo nos vamos a acercar? Todos manchados. ¿Cómo se puede entrar en una gran celebración con una ropa toda harapienta, sucia, oliendo a cerdo? No, no, porque habrá una voz otra vez que grite: traed un vestido nuevo, quitadle esa sandalia y ponerle sandalia en sus pies, ponerle anillo de hijo, ponerle algo que pueda acceder a mi casa. Y eso es el grito de la oración del Padre Nuestro. El grito es: santificado sea tu nombre. Queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esto, es apasionante, porque sencillamente Dios es un Dios y yo soy un ser creado. Él es santo y yo soy pecador. Esa evidencia sitúa al hombre en la verdad absoluta del reconocimiento de su dependencia. Hermano, necesitamos al Señor para podernos acercar a Él. Lo necesitamos para acercarnos a Él. Nadie por su propia condición, fuerza, valor, pureza, honor, estrellas o lo que quieras conseguir. No, porque como tengo un título universitario, me he graduado, summa cum laude. ¿Sabe qué? Nada de eso impresiona a Dios. A Dios le impresiona que su presencia, la de su Espíritu Santo, su perdón, su favor esté contigo. Y eso te va a dar una vía libre a su presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adán al final lo consiguió. Moisés lo consiguió. Isaías lo consiguió. Porque Adán al final tuvo que ver un sacrificio que Dios hizo en su favor para vestirlo. Moisés tuvo que ser quebrantado y al final vio las espaldas de Dios.
E Isaías tuvo que tener carbón encendido pasando por sus labios para que su culpa fuera quitada. Y usted y yo dependemos de la sangre del Cordero. Dependemos del sacrificio de Cristo. Y entrando en esa verdad, santificados por su sacrificio, aplicando la sangre derramada en la cruz a nuestra vida, a nuestro corazón, vamos a acceder a la presencia de Dios. ¿Amén o no? Fue en la cruz donde se abrió de arriba a abajo el velo para que nosotros podamos accesar a su bendición. Santificado. Queridos hermanos, cuando hablamos de santificado, hablamos entonces de algunos elementos sin duda importantísimos. Y uno de ellos es que santificado quiere decir creer en Él. Santificar en el principio bíblico no solamente es apartado para Dios. Eso es lo que hemos escuchado siempre y lo es. Pero también quiere decir creer. El que se santifica o el que espera ser santificado cree. ¿Sabe qué dice en Números 20:12? Es probable que nos puedan ayudar en la pantalla, ya verán. En esta tercera reunión no estamos tan agobiados de tiempo como le tocó al pastor Adinael, pero es un fiera. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, déjelo ahí, por favor, el texto en la pantalla. Moisés se enfadó con el pueblo y en vez de hablarle a la peña para que brotara agua, le dio con la vara. Y Dios le dice: Moisés, te pasaste ahí. ¿Cómo es esto? Y entonces Dios responde: por cuanto no creíste, le llama la atención ahí, le riñe. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Rescatemos ese detalle, esa expresión. Al creer le santificamos. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Cuando usted cree, está santificando el nombre de Dios. Así que cuando Cristo dijo: santificado sea tu nombre, nos está invitando a creer. ¿A creer en qué? A creer en Él. La manera de tratar a Dios como santo es confiar en lo que dice. Se lo voy a repetir para que lo pille así bien fuerte, porque esto es importantísimo. La fe en medio del desarrollo de nuestra vida tiene un carácter vital. Entonces, la manera de tratar a Dios como santo es confiar en lo que dice. Si Él dice que va a brotar agua de la roca, no la golpees ni le hables mal. Él lo va a hacer. Confía, y eso va a santificar a Dios porque lo está haciendo en ti. Voy a intentar explicarles bien. Santificar a Dios entonces no solo es creer, sino también es temer. Temer, sí. Tener temor de Dios es respeto reverente e implica santificar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir sencillamente que se le considera santo cuando se habla y se practica su temor. Mire otro versículo, Isaías 8, del 12 al 13. Isaías 8, 12 y 13. Mire lo que dice. Qué interesante todo esto, porque estamos hablando de santificado del Padre Nuestro. Santificado del Padre Nuestro. Entonces, en primer lugar, creer. Pero en segundo lugar, temer. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. 13. A Jehová de los ejércitos, a Él, ¿qué? Dígalo fuerte, a Él. Y eso, ¿saben por qué? Porque sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cuando tememos a Dios,
le santificamos. Pero le santificamos ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Esto es, hermanos queridos, un axioma. Cuando se produce en nosotros, estamos agradando a Dios. Y se está cumpliendo esa maravillosa petición del Padre nuestro. En tercer lugar, santificar es obedecer. Y ahí tenemos Levítico 22, 31. Santificar es creer, es temer. Santificar es obedecer. Estamos aprendiendo acerca de lo que es santificado sea tu nombre. Y dice así Levítico: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová. Esto quiere decir que en el versículo 32 dice lo siguiente: y no profanéis mi santo nombre. Ya sabéis lo que significa profanar, ¿verdad? Tener en menos, maltratar, hacerlo mal. Para que yo sea, ¿qué? Dígalo fuerte. Santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Aquí se unen los dos términos, haciéndose Dios claramente lo que es santo y el hombre fallido. Entonces dice: no profanéis mi santo nombre. Aquí se une santidad y nombre, y dice: y sea yo santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Esto nos lleva a pensar clarísimamente que santificar es obedecer. Cuando obedecemos, Él se hace santo en nosotros. Cuando obedecemos, Él nos santifica. Su palabra nos limpia. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Porque su palabra nos santifica cuando la obedecemos. Cuando no la obedecemos, evidentemente nos aleja de Dios. Estoy hablando, repito nuevamente, que en el Padre nuestro encontramos esa profunda verdad: santificado sea tu nombre. Y santidad, entonces, equivale a creer, temer, obedecer. Y por último, santidad equivale a glorificar, dar gloria, honor, majestad, grandeza, levantar su nombre. Levantar su nombre. Levítico 10, 3 dice: me mostraré santo entre los que están cerca de mí. Mire, entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Saben qué? Santidad y glorificación van de la mano. Dos términos así muy teológicos, muy profundos, pero que nos hablan acerca de nuestra necesidad de alinearnos a lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es bonito porque santificado es una petición, no una declaración. Señor, haz que tu nombre sea santificado en mí. Repito, santificado es una petición, no es una declaración. Es: Señor, límpiame, hazme estar más cerca de ti. Permite que yo pueda creer, obedecer, temerte y darte a ti toda gloria y honor en mis hechos. El problema es que nosotros lo que hablamos, lo que hacemos y aún lo que sentimos no siempre está alineado al plan y a la voluntad de Dios, sino que nos salimos, nos vamos por la tangente y comenzamos a hablar cosas que no corresponden, a vivir cosas que no deben ser, a hacer cosas que no convienen, rompiendo las leyes de Dios. Por eso, cuando Jesús enseña a sus discípulos, les habla acerca de esto y les dice: santificado sea tu nombre. ¿Santificado dónde? En ellos, porque Dios es santo. Y así comienza la oración. Esto es una petición para nosotros mismos y para los pueblos de la tierra. Es un deseo que Dios cambie nuestro corazón, acercarnos a Él con humildad,
con sencillez, de verdad. No porque no, yo sí hablo en lenguas. Yo voy a la iglesia siempre, me sé todas las canciones. Yo levanto las manos, yo hago esto, yo. Así eran los fariseos. ¿Y sabe cómo los llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Terrible eso. En cambio Jesús, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, dice, cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya hemos aprendido lo que es santificado. Y la segunda cosa es su nombre. Tu nombre, dice la oración. Santificado sea tu nombre. El nombre. El nombre. Moisés preguntó, ¿en nombre de quién voy a hablar con Faraón? Y Dios le dijo, dile que yo soy, te ha enviado. Qué profundo. No es fácil explicar esto. Pero es el autor, el que existe, el real, el que no tiene ni antes ni después, el que no usa reloj, porque los tiempos están en su mano, el que vive en la eternidad, el que es antes de lo creado y el que será después. La Biblia sabe cómo llama eso, lo llama yo soy el alfa y la omega. La primera letra del abecedario y la última del abecedario griego. Fíjense que qué cosa más impresionante poder pensar de que Dios ya es el existente. Y Él se define de esa manera. De hecho, los israelitas a la hora de poner nombre, saben que los israelitas no ponen nombre como nosotros. Y menos los que estaban en las escrituras, en el tiempo de la redacción bíblica. No, ellos no ponían por sentimiento, no ponían porque, ay, es que este nombre es muy bonito. Amalia, 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 Amalia Rosa. No, nosotros somos más sentimentales a la hora de poner nombre. Es que este me gusta, el nombre es bonito. María Rosa, ¿vale? Pero saben que los israelitas ponían nombre por razones importantes. Una declaración sobre el futuro y otra, una contrariedad para sus enemigos. Era lo predilecto entre ellos. Cuando se hablaba de un nombre, se tomaba una razón para ese nombre. Por ejemplo, algunas madres tenían alguna experiencia especial y ponían los nombres de sus hijos relativos a lo que estaban viviendo o a lo que esperaban vivir. Cuando Dios se menciona en el pueblo de Israel, se menciona por sus hechos, por sus actos. Dios trajo provisión, entonces Jehová es mi proveedor. Así se llamaba. Dios hizo que el pueblo conquistara territorios, entonces Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Hablaba de que Dios sanó al pueblo y tuvieron una experiencia de un milagro sanado. Jehová es mi sanador. Hay una identidad, Jehová es mi bandera. Todos los hechos dieron lugar a un nombre. No hay ningún nombre en las escrituras que Israel le pusiese a Dios que no fuese parte de una experiencia para ellos. Así que el nombre se graba en el corazón del pueblo cuando ellos tienen una experiencia con Dios. Y cuando en el Nuevo Testamento Jesús enseña a sus discípulos a orar y dice santificado sea tu nombre, está hablando de algo muy parecido. Recuerden que estamos en el ámbito judío. Entonces Jesús está diciendo que sea santo en mí tu manifestación, tu grandeza, tu poder, tu salvación, la liberación de mis enemigos, el cuidado y protección, etcétera, etcétera. Está haciendo un pacto muy profundo y está comenzando la oración, levantando lo que Dios es en su santidad y en su capacidad para conmigo. ¿Está entendiendo eso? ¿O estoy muy raro hoy? Puede ser.
Puede ser porque es profundo, pero bonito. Me gusta pensar que Jesús le está diciendo a sus discípulos: chicos, cuando vayáis a entrar a la presencia de Dios, recordar que le necesitáis, que Él actúe dentro de vosotros, que os limpie, que os cambie, que transforme vuestro interior, porque siempre estamos manchados por la calle. Pero recuerden también que su nombre es elevado, grande, poderoso, excelso, y todo lo que ha hecho debe estar representado en vuestra oración cuando habléis de su nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Alguien dijo tan solo al mencionar su nombre. El muchacho en la universidad estaba cursando su primer semestre y de repente le invitaron a una fiesta. Y allí en la fiesta dijo el que les había invitado: tengo un poco de droga por aquí para que nos las pasemos bien. Nadie tiene que saber nada. La podéis consumir aquí y quedar en silencio. No tenéis que pagar nada. Pero vamos a pasárnoslas bien. Y comenzó a repartir la droga, pero uno de los chicos que estaba allí le dijo: no, yo no quiero droga. ¿Y por qué? Si la vamos a pasar bien, no vamos a contar nada. No va a venir la policía. Y él dijo: no, yo no. Es que con mucho sacrificio mi madre me ha enviado a la universidad. Con mucha dificultad mi familia me ha permitido venir a estudiar a la ciudad y yo no quiero manchar su nombre. No quiero manchar el nombre de mi madre. ¿Saben, queridos amigos? Lo leí y me pareció tan claro ese concepto de su nombre. Él estaba allí por causa del sacrificio y el esfuerzo que su familia había hecho para que él fuera a la ciudad a estudiar en la universidad. Y lo mismo nos corresponde a nosotros. Portamos el nombre de Dios. Portamos sus hechos salvadores, porque Él nos salvó. Portamos, hermano, la sanidad que Él nos ha dado. Portamos en nosotros su nombre cuando nos alimentamos. Portamos en nosotros su nombre cuando le representamos y estamos en la iglesia, o de parte de la iglesia estamos en la calle, o en nuestro trabajo. Cuando usted está en cualquier lugar de la tierra, usted representa su nombre. ¿Lo manchará? ¿Quedará en mal el nombre de Dios por causa de su Hijo? Y el nombre es tan representativo, y Jesús lo mencionó al comenzar una oración, recordando a sus discípulos que dependemos de Él, pero que también le representamos, que dependemos de su gracia y de su favor, pero que por su nombre nosotros vivimos. Y yo te pregunto, hermano, de verdad, sinceramente, cuando has orado el Padre Nuestro, repetido alguna vez eso, ¿tienes en consideración su santidad y la necesidad de esta en ti y lo que su nombre representa? Cuando dices: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Lo tienes en cuenta? Hoy se me ocurre que para terminar, estas dos palabras nos llaman a ser sinceros y abrir nuestra camiseta y decir: Señor, aquí lo que hay es necesidad de ti. Definitivamente mi vida te necesita. Necesita la pureza que tú tienes y necesita, Señor, la identidad y representatividad de lo que tú has hecho conmigo. Yo quiero mostrar a este mundo de ti y para eso te necesito a ti. Saben, hermano, la oración que Jesús nos enseñó comienza con mucha humildad. Humildad que a veces de la que adolecemos. Humildad que no nos permite ser sinceros, sencillos, ser humildes de tal forma que digamos: santificado sea tu nombre en mi vida, Señor, te necesito. Santificado sea tu nombre es una oración para que Dios sea glorificado por todo lo que soy y en todo lo que hago. La única manera en que podamos santificar su nombre
es a través de la vida que vivimos. Y esto debe ser una vida rendida. Señor, reconozco todo lo que has hecho por mí y cuánto te necesito. Alguna vez les conté de aquel poeta castellano, aunque era extremeño, pero él se tituló el poeta castellano. Y decía, ¿quién es el hombre ingrato que con placer no canta las eternales glorias del Dios que le creó? Y no agradece humilde misericordia tanta y bienes tan inmensos como el que le dispensó. Dios le da a los que lloran dulce consuelo cuando su auxilio imploran con fe y anhelo. Y hay de los descreídos que no le llaman, y hay de los pervertidos que no le aman. Alza al cielo tus ojos constantemente. Sé cristiano sincero, sé buen creyente. Que Dios, que es el Padre de todos, al buen cristiano siempre le da la mano. La humildad de la oración va a dar una respuesta poderosa. Luego vamos a poder pedir otras cosas. Luego vamos a poder reclamar el pan y la protección de los enemigos. Pero tenemos que comenzar bien, sabiendo quiénes somos y cuánto le necesitamos. ¿Le necesitas? ¿De verdad? Eso es bueno. Porque estás ubicado entonces. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Y diga conmigo, por favor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengo a ti esta mañana, Señor, porque reconozco lo mucho que te necesito y rindo mi vida a ti.